Me alegro mucho de poder verlos aquí. Bienvenidos a esta actividad, a este diálogo que vamos a emprender en esta tarde. Vamos a presentar un libro que ha escrito Cristina, un libro muy experiencial, testimonial de su propia vida. Y es un momento en el que queremos generar un espacio donde haya un diálogo entre unos profesionales que después vamos a invitar, y también podéis participar en cualquier momento, ¿vale? Podéis participar, podéis sentiros libres de opinar, de contar alguna experiencia personal si es vuestra voluntad. Y se trata de que al final pues, nos llevemos un aprendizaje y nos llevemos una experiencia positiva para poder, sobre todo, afrontar los tiempos de crisis, ¿no? La temática de hoy, hay un porcentaje que es inexorable, que dicen los científicos, o los que han estudiado y han investigado en psicología y en otras áreas, de que todos los que estamos aquí, al menos, pasaremos 2 experiencias de crisis en nuestra vida. O sea, todos, ya puede ser una separación, puede ser un problema con algún hijo de alguna manera, algún problema ya de intensidad, todos pasaremos al menos 2 crisis en la vida. Dependiendo de las herramientas que podamos contar para poder afrontarlas, va a depender de si vamos a salir mucho más fortalecidos o si, por el contrario, podemos entrar en el valle, de un momento de la vida difícil en el que cuesta salir, ¿no? Y esto es lo que vamos a hablar en esta tarde. Todos sabemos que tenemos experiencias que nos hieren. Hay muchas decepciones que nos han marcado en la vida, pérdidas que nos han cambiado, palabras que nos han roto por dentro y silencios que pesan. Relaciones que nos han dañado. ¿Quién de aquí no tiene alguna relación personal en la vida que ha sufrido un daño? Y etapas de la vida donde simplemente sentimos que ya no tenemos las mismas fuerzas. Y cuando esto ocurre no solo sufrimos, es que ocurre una cosa que es muy importante, es que también dejamos de confiar. También dejamos de confiar en nosotros mismos, dejamos de confiar en las personas que nos rodean, dejamos de confiar en el mundo, incluso dejamos de confiar en Dios. Y para esto, para tratar de poder afrontar estos momentos de la mejor manera, estamos juntos y queremos generar este espacio para poder escucharnos, para poder pensar, para poder comprender mejor lo que es el sufrimiento emocional. Nosotros tenemos la costumbre, si os parece, de comenzar con una oración, ¿vale? Y invitamos a Dios a que nos acompañe en este momento. ¿Os parece bien? ¿Así como estáis? Venga, vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, que moras en los cielos, estamos agradecidos, Señor, de que tú nos cuidas, sepámoslo o no, has estado en todos los momentos de nuestra vida. Y te queremos dar las gracias y queremos que nos enseñes esas herramientas que nos has otorgado para que podamos utilizarlas, Señor, y para que podamos salir de los momentos difíciles. Sabemos que no te gusta el sufrimiento y que estarás con nosotros en todo momento. Así es que te invitamos a que formes parte de esta reunión, Señor, y que bendigas a todos los que estamos presentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y quiero introducir un poquito el marco conceptual de la tarde en 2 minutos. Y para eso he pensado en una escena que ocurrió en los tiempos de Jesús, curiosamente. Y es que era un maestro distinto, una persona que vino con ideas revolucionarias para su tiempo y que generó un movimiento social. Porque lo que él ofrecía para vivir, la gente no lo había escuchado. Y era un pueblo que se suponía que era el pueblo de Dios. Sin embargo, todos sufrían y tenían las situaciones que, como hoy en día, teníamos las situaciones personales que todos tenemos. Y entonces le intentaron algunos buscarle la vuelta a Jesús y le dijeron: oye, Jesús, ¿cuál es el secreto de la vida? ¿En qué consiste esto de cumplir la ley? ¿Cuál es el mayor mandamiento? ¿Qué es lo más importante? Y Jesús respondió. Pero no respondió con unas ordenanzas religiosas ni con una serie de técnicas psicológicas o médicas. Él dijo una cosa que me parece muy relevante como principio importante, ¿no? Que yo estoy seguro que estamos todos de acuerdo.
él dijo, en esto se resume la vida. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo, al próximo, como a ti mismo. Y es ahí que Dios nos dio la clave, el principio sustancial por el cual nuestra vida puede llevarnos a sufrir menos pérdidas y menos situaciones embarazosas. Al final, casi todos los problemas que tenemos son relacionales. Así es que en esto consiste una vida plena, en sostener relaciones sanas. Vivimos en una sociedad que habla mucho del éxito, de la imagen, del rendimiento, de la autoestima, del bienestar, pero muchas personas por dentro están cansadas, están heridas, solas o desconectadas. Y a veces se rompe la confianza, como hemos dicho, la confianza en uno mismo, en los demás, en Dios o en el futuro. Así es que vamos a intentar hacer esas palabras de Jesús actuales hoy, que nos van a recordar que el verdadero propósito en la vida no se cuenta solamente en lograr cosas o en aparentar fortaleza, sino en amar, en volver a confiar, en volver a vincularnos y en volver a descubrir que podemos vivir en paz y con esperanza. Así es que vamos a pasar a presentar a nuestra invitada especial de esta tarde y a nuestros demás invitados. Ella se llama Cristina Salaguian, que la tengo aquí a mi izquierda. Ella es psicóloga rumana, especialista en psicopedagogía, analista del comportamiento y doctora en ciencias de la educación. Desde hace más de 17 años dedica su labor profesional al acompañamiento de niños y jóvenes con trastornos de neurodesarrollo. Este es su segundo libro, como seguramente después nos va a decir. Es el segundo libro. Y en 2021 publicó en Rumanía Enséñame a aprender. Este fue tu primer libro. Una obra centrada en la educación de personas con trastornos del espectro autista. Y hoy presenta Reencuentra la confianza, un libro que combina la psicología con su propia experiencia de vida. Acuérdate que me tienes que explicar lo del re. Me parece como súper... Es un re que aparece entre paréntesis en el libro y me parece que tiene que ser sustancial. No es encuentra tu confianza, es reencuentra tu confianza. Haz un guiño hoy, recuerda mencionármelo. Así que, Cristina, muchas gracias por estar entre nosotros esta tarde y por compartir no solo tu trabajo, sino también una parte tan significativa de tu vida. Nos acompaña también Mirela Georgina Jorza. Ella es médica en medicina general. Su aportación será muy valiosa para ayudarnos a comprender el sufrimiento emocional. También se necesita una mirada con seriedad desde la salud, desde el cuerpo, desde la prevención y desde el acompañamiento médico. En último lugar tenemos aquí a nuestra izquierda a Valentín Turturica, presidente de la Asociación Esperanza para los Necesitados. Él nos ayudará a conectar con esta conversación, con la realidad de que esta realidad en muchas personas vulnerables y con la importancia de convertir la esperanza en servicio. Y finalmente un servidor, Andrés Fresneda, pastor de esta iglesia, participaré también aportando pues, una visión un poquito más bíblica y espiritual. Así es que vamos a empezar la tarde con la entrevista a Cristina sobre el libro Reencuentra la confianza. Hace un momento hemos presentado brevemente tu trayectoria profesional, pero ahora nos gustaría acercarnos un poquito más a la persona que ha escrito el libro. Así es que te voy a hacer algunas preguntas. Siéntete cómoda entre el público, como si estuvieras en tu casa. Al final tenemos que comprender que todos vivimos las mismas cosas y lo importante en las conversaciones es pasar de lo superficial a lo profundo. No es tan fácil. En las conversaciones habitualmente estamos siempre en una conversación muy superficial, en el trabajo, ¿verdad? Las cosas secundarias, pero hoy vamos a intentar profundizar un poquito y abrirnos un poquito, ¿vale? Antes de hablar directamente del libro Reencuentra la confianza, nos gustaría conocer a la mujer que ha dado vida a estas páginas. ¿Quién es Cristina Salaguian y qué camino vital hay detrás de este libro? Muchas gracias por la presentación y gracias por esta pregunta.
Es muy difícil responder. Tengo que reconocer que no es una pregunta muy fácil. Y es más fácil hablar sobre el libro que sobre mí. Y es más fácil hablar en rumano que en español. Y es más fácil para mí escribir que hablar. Pero voy a intentar responder. La pregunta ¿quién eres? Habla sobre la identidad. Es fácil decir qué hago. Yo soy psicóloga, trabajo con niños con disabilidades, soy madre, soy voluntaria, soy profesora, pero estos son solo los papeles que tengo por momento y roles que intento desempeñar con mucho amor y responsabilidad. Pero esta pregunta, ¿quién eres?, habla sobre mi identidad. Y intento buscar la respuesta en los 40 años que tengo, en mi familia, en los valores que recibí de mis padres, en los libros que he leído, en los profesores que admiré mucho, en mis relaciones, en mi hijo, en los niños con los que trabajo cada día. Son niños especiales y tengo que decir que aunque tienen problemas de conducta y tienes trastornos, diferentes trastornos, son mucho mejores que yo. Y aprendo cada día muchas cosas de estos niños. Pero ¿quién soy yo? Porque soy creyente, me gustaría decir que soy una hija de Dios. Valentín habló esta mañana sobre este tema, que la respuesta a esta pregunta, ¿quién somos?, me da una respuesta sobre nuestro propósito de la vida. Porque tu identidad te dice cuál es tu propósito. Porque si tú dices que, no sé, eres una madre, puedes perder o no este papel en tu vida. Si dices que, no sé, soy una psicóloga, yo puedo perder esto. Pero si digo que soy una hija de Dios, esto yo permanece para siempre. Y es el único papel que no cambia. En la vida todo cambia, pero esto no. Dios va a ser siempre nuestro Padre y su amor no cambia. Entonces sí soy una hija de Dios, pero una bastante rebelde y un poco perdida en este mundo. Y creo que por esto escribí este libro, para encontrar el camino a casa y encontrar la confianza que necesito. Gracias, Cristina, por tu sinceridad. Bienvenida al grupo de los rebeldes. Creo que somos más de uno por aquí, ¿eh? Pero dicen también los psicólogos que ser rebelde es una respuesta afrontativa muchas veces mucho mejor que la sumisión y el bloqueo, que a veces genera problemas internos más fuertes, ¿eh? La rebeldía no siempre es mala, ¿eh? Los rebeldes hemos sido las ovejas negras de la familia, ¿eh? Pero la rebeldía nunca, no siempre es mala. Siempre poder opinar y lo que uno piensa es importante. Así es que, adentrándonos un poquito más en el libro, sobre todo en los inicios, ¿cuál fue la chispa que despertó en ti el deseo de escribir este libro? ¿Hubo algún momento en el que sentiste necesito compartirlo? Durante los últimos años he impartido muchos seminarios y conferencias sobre temas muy difíciles, muy actuales, como la depresión, la autoestima, el poder de las palabras, las adicciones. Y también aquí en Reus he impartido 2 seminarios, uno sobre la depresión. Y después de cada seminario, mucha gente venía, se acercaba, unos de ellos con lágrimas en los ojos, y me decían: Cristina, yo también estoy pasando por la depresión. Ya no
encuentro confianza. No tengo confianza en mí mismo. Estoy luchando con una adicción. Y estas experiencias y vuestras experiencias me han hecho pensar que debería hablar más sobre este tema, pero todavía no tenía el valor y el coraje de poner este tema en un libro, hasta que la vida me puse a mí a prueba y tuve que convertirme en mi propia paciente o mi propia terapeuta. Y entonces he necesitado presentarme a mí estos seminarios y repetir otra vez y otra vez lo que antes decía a otras personas. Y tengo que reconocer que este libro fue mi terapia. Yo escribí este libro para mí. Y cuando conseguí poner punto y encontrar la luz, porque todo era muy oscuro y no tenía sentido. Pensaba que mi vida no tiene sentido, no tiene un propósito, y fue muy difícil porque cuando estás con depresión no sientes el amor de los otros, y que es más duro, lo más duro es que no sientes el amor de Dios y te sientes muy solo. Y como he dicho, este libro fue, yo escribí esto por mí y fue mi forma de tratarme, mi terapia, y después he pensado que como me ayuda a mí, estas palabras pueden ayudar a otra persona también. Y en este libro hay una portada, si me das una... Sí, está bien. No sé si se ve mucho. En el libro, en rumano se ve mejor. Es una chica, una mujer hecha de papel arrugada, como origami. Así, esta es la niña. Y si recordáis, en mi seminario aquí en Reus, cuando habló sobre la depresión, he hecho un ejercicio, si quieres, sí, con una hoja de papel. Ahora esta no es muy limpia, pero si os muestro así, es una hoja de papel. Os ruego que imagináis que esta es su vida, ¿vale? Es limpia, casi perfecta, sin arrugas, ¿sí? Pero en la vida, en nuestro camino, tenemos decepciones. Podemos pasar por una enfermedad, por un divorcio. Podemos perder a alguien que amamos mucho. Tenemos fracasos. Y ahora, ¿cómo lo veis? Un poco estropeada, ¿no? Creo que esta es la vida de todos, porque no tenemos vidas perfectas. Pero, ¿sabéis algo? Con una hoja de papel lisa y completamente limpia no puedes hacer nada. No puedes hacer una obra de arte. Pero con esta hoja, este es mucho más flexible. Y hay un arte en Japón que se llama origami. Y arrugar un papel y tú puedes transformarlo, puedes moldearlo y puedes hacer un arte, puedes hacer cosas muy bonitas con un papel así. Y entonces, esto es el secreto de mi libro y de la portada de mi libro, que nuestras vidas son transformadas y moldeadas de un artista muy grande. Y él puede transformar algo que está estropeado, algo sucio, en una obra de arte. Y en cada experiencia, recuerdo que antes de mi primer matrimonio, yo tenía 23 años y mi padre ha dicho a mi futuro esposo que yo soy un vaso muy frágil.
Y yo no entendía entonces qué significa esto, un vaso muy frágil, pero después entendí que es verdad. Y este vaso fue roto muchas veces, pero Dios, con mucha paciencia, bajó y tocó cada pieza de este vaso y lo he transformado en algo muy bonito. Y esto es el mensaje. Y cada día oro por las personas que van a leer este libro, que no solo encuentran la confianza en sí mismos, pero entender que no están solos y que Dios está transformando sus vidas cada día. Fantástico. Seguramente cuando abramos los libros podremos ver en las hojas algunas gotas, ¿verdad? A la hora de escribir ese libro, pues fueron con llanto seguramente, lo que hacen al libro mucho más interesante, ¿verdad? Hemos dicho antes que podemos perder la confianza en nosotros mismos, en los demás, en el futuro, en Dios, incluso en la propia vida. Cuando hablas de reencontrar la confianza, ¿a qué tipo de confianza te refieres especialmente? ¿Qué confianza crees que muchas personas necesitan reconstruir hoy? Para mí también. Hablo de la confianza en uno mismo, como tú has dicho, porque la confianza en uno mismo no es egoísmo. Cuando estás con depresión o en una etapa difícil de la vida, a veces no tienes confianza para levantarte de la cama. No tienes confianza para conducir el coche, para hacer cosas muy sencillas. Y por esto necesitas confiar y necesitas saber que tú eres un hijo de una hija de Dios y tienes valor. Y yo hablo de esta confianza, que cada uno de nosotros, cada uno de vosotros tenéis mucho valor en los ojos de Dios. Y somos tan diferentes y no estamos aquí por casualidad. Y tenemos un propósito. Después hablo de la confianza en los otros. Y aquí es muy difícil separar la confianza de amor. Porque cuando digo confianza me refiero también al amor para los otros. Muchas veces nosotros amamos para ser amados o ayudamos para ser ayudados. Y esto no creo que es amor de verdad. Y si entiendes qué significa el amor, si empiezas a ayudar porque esto es tu papel, porque tú eres así, y amar porque tú eres así, entonces no vas a sufrir si no recibes nada. Y Dios es así. Dios ama sin esperar a recibir algo. En cambio, es muy importante amar los otros y confiar en los otros, porque nosotros no podemos vivir solos. Yo no hago amigos muy rápido. Hablaba cuando hemos comido con mi prima. Vosotros creo que la mayoría os conocéis a Claudia Paul. Ella es muy diferente. Ella tiene tantos amigos y hablando con ella es tan fácil para ti. En 5 minutos puedes hacer amigos. Pero para mí, yo vivo desde hace un año cerca de Valencia, en Sagunto, y no conseguí hacer una amiga. Pero ella tiene muchas amigas. Para unos de nosotros es difícil socializar, pero es muy importante. Porque vivir solo, vives en esta oscuridad con tus pensamientos y no pierdes el propósito, porque el propósito de nuestra vida es ayudar, es vivir para otros. Si vives solo para ti, vas a llegar en algún punto donde vas a estar decepcionado, porque no vas a encontrar la felicidad. Pero si empiezas a trabajar y vivir para los otros, vas a encontrar el propósito de la vida. Y la confianza en Dios
he tenido también etapas en mi vida cuando no creía en Dios. No, he perdido la confianza, por esto es el re, porque la confianza, una vez que tienes la confianza, la puedes perder. Pero en esta vida todo cambia, lo bueno y lo malo también. Yo he tenido una familia casi perfecta y he perdido esto. He tenido una promisión para un trabajo muy bueno. Era mi sueño ser profesora de universidad y he hecho el doctorado, he aprendido mucho y después de aprender y tener 2 trabajos me han dicho que alguien, otra persona tiene este puesto y sufrí mucho por esto, porque trabajó mucho. Todo cambia en esta vida, lo bueno y lo malo, pero Dios no cambia, no cambia y Dios es en control. A veces nosotros creemos que tenemos el control, pero el único que tiene el control es Dios. Por esto la confianza en Dios creo que es muy importante y son estos 3 pilares como en esta ley más importante de la Biblia. La confianza en sí mismo, en los otros y en Dios, que creo que te ayudan a encontrar un propósito para tu vida y prevenir la depresión. Genial, genial. Recordar esos 3 pilares, ¿verdad? Como una forma de triángulo para tenerlos siempre en cuenta en nuestras relaciones personales, en nuestra vida personal. Así es que ahora lo que vamos a hacer, gracias Cristina por ayudarnos ahora a entrar en el corazón un poquito del libro, y vamos a ampliar la conversación y aportar una visión médica, una visión más social, y también Cristina como psicóloga pues aportará esa visión psicológica. Antes de empezar quiero comentar que esto no pretende sustituir en ningún caso el acompañamiento médico o psicológico. Simplemente estamos hablando de temas sensibles, intentamos aportar experiencias y conocimiento que pueda ser útil, pero siempre hay que recurrir siempre a los profesionales o a las personas que consideréis que pueden echar una mano. Así es que no tratamos de sustituir esto ni de simplificar tampoco el sufrimiento y menos de juzgar. Así es que sentiros libres de poder participar, levantáis la mano y podéis participar en el diálogo. Vamos a abrir el diálogo ahora y vamos a hablar con nuestros 3 invitados. Vamos a tener 3 preguntas, 4 preguntas, y podéis hablar en el momento que queráis, podéis intervenir en el momento que prefiráis, ¿vale? Cualquiera de los 3. Así es que espero la respuesta de los 3 en cada pregunta, ¿eh? Así es que vamos con la primera. La depresión y el sufrimiento emocional son realidades cada vez más frecuentes en nuestra sociedad, pero todavía muchas veces están rodeadas de ciertos prejuicios. Desde vuestra experiencia, ¿cómo os encontráis con esta realidad? ¿Creéis que todavía existe estigma hacia quienes sufren depresión o atraviesan una etapa emocionalmente oscura? ¿Qué pensáis que deberíamos cambiar como sociedad para comprender mejor este sufrimiento? De mi punto de vista, cada vez menos. Ya la gente no se esconde, habla más abierto, por lo menos con los profesionales. La depresión hoy en día ya tiene nombre de enfermedad. Hasta hace poco, el siglo pasado, al principio del siglo XX, empezaron los médicos a darse cuenta que es una realidad, una enfermedad con cambios hormonales, químicos, que afecta también otros órganos. Entonces introdujeron la Organización Mundial de la Salud en la lista de enfermedades. Antes se conocía como tristeza o como también padecen más mujeres que hombres, entonces como una histeria, una cosa de mujeres, y no lo trataba como tal. Hoy, como está reconocido, pues hay un montón de gente que coge la baja por depresión, entonces es una realidad, y si la gente lo habla abiertamente con su médico o con el psicólogo. Y sí, se puede ayudar, hablar sinceramente, sin juzgar a nadie, escuchar, ofrecer consejos sinceros,
sin cliché, con mucha empatía y con el apoyo de la familia, que es muy importante. No sé cuántas personas de aquí alguna vez ha padecido de esta enfermedad. No sé si tenemos el coraje de levantar la mano y decir, mira, me ha pasado. ¿Qué es la depresión prácticamente? ¿Cómo lo podemos definir? Yo creo que hay aquí dos médicos y darle yo la definición creo que no sería lo más adecuado. Así que espero primero una definición un poquito más académica y luego vamos hablando un poco más. Bueno, en 3 palabras, es un trastorno de estado de ánimo que implica un estado muy persistente de tristeza, de falta de interés, que afecta la vida diaria. Y ¿Por qué aparece? Esto creo que es importante. pues eso porque aparece, porque se produce un trastorno químico. La neurona no recibe la sustancia que necesita. Esas sustancias, que son 3 o 4, sertralina, noradrenalina, dopamina, GABA, que alimenta el cerebro con buena comida, que transmite las sensaciones de bienestar. A veces la realidad que vivimos de día a día y la que nos imaginamos puede ser diferente. Entonces no percibimos la realidad bien y cuando nos encontramos en un momento dado, pues se produce el desequilibrio y el cerebro sufre. Más o menos, en pocas palabras, es esto. Muchísimas gracias. Es decir, si hemos padecido alguna vez esto, es decir, falta de interés por la vida. De mi experiencia, ¿vale? Vamos a ir ya por experiencia. Y entiendo que esto pasa bastante a menudo en la época de la juventud, de la adolescencia, ¿vale? Cuando se producen muchos cambios en el organismo, cuando el niño ya crece, tiene que ser adulto y no confía en sí mismo, siente que no es igual que los demás. En conjunto con todos los cambios hormonales, sí que aparece bastante a menudo esa falta de sentido en la vida, ¿no? Cuando pierdes algo, cuando pierdes a un ser querido, es muy, muy probable que puedas pasar por depresión. Recuerdo en nuestra familia, la hermana de mi mujer en algún momento, cuando antes del parto, tuvo un periodo de depresión por el temor al parto. Luego hay una depresión que puede aparecer después del parto. Y hablamos aquí de pérdida de confianza en ti, pérdida de la salud. En mi caso, también pasaba unos problemas de salud, no sabía el por qué. Tal como ha dicho la médica, la medicina se desarrolló poco a poco. En aquel entonces yo estaba mal, no podía salir de casa y no sabía lo que está pasando. Y claro, después de 8 o 10 meses con temores y eso, pierdes la confianza, y entras en depresión. Y en general creo que es la pérdida de algo, de alguien, y de ahí la pérdida de confianza. ¿Qué podemos hacer? Creo que lo más importante ya se ha dicho y creo que tenemos que decirlo otra vez. Cuando pasamos por eso, no tenemos que tener vergüenza, no tenemos que estar escondidos, tenemos que ir al médico. No tenemos que ir al no sé quién, no. Aunque vayamos al pastor porque tienes más confianza. Normalmente los pastores están bien aconsejados desde cuando están estudiando para ayudar a la persona a ir a un especialista que puede trabajar con él.
estamos delante de una enfermedad que necesita ayuda médica, no ayuda de un amigo o una amiga. Esto es importante, ir al médico, intentar, cuanto antes se interviene en un episodio de este tipo, mejor, más rápido volverás a tener una vida mejor, a volver a vivir una vida normal. Y eso es aconsejable, ir al médico. ¿Qué más? No sé si he contestado a las preguntas. Perfectamente. Si quieres, Cristina, comentar algo. Sí, que aparte del dolor de pérdida, que sí, es lo más importante y para ti, para tu vida, y has perdido de repente, tu mundo se derive y no sabes afrontar la realidad nueva, que no te imaginabas una vida sin padres, sin madre, sin marido, sin hijo, y es muy difícil. Pero también hay traumas que dejan secuelas y no sabes exactamente qué te produjo en un momento dado, y entonces sí que tienes que buscar ayuda de un profesional para que identifique el momento o la causa que te puede trastornar y sacar de la línea del tren, de ferrocarril, para seguir recto en esta vida. Y también es importante tener un grupo de amigos que te apoye, que note tus cambios de humor. Si ve que ya no quieres salir tanto como antes, que te da igual cómo te vistes, que no te importa tu aspecto, también es un signo que baja autoestima es uno de los síntomas de la depresión. Entonces, teniendo un grupo de amigos, de amigas en la familia mismo, que es muy importante, que te ayude a salir e identificar el problema. Quiero solo decir que la depresión no es un pecado, que no es solo una tristeza, que es la cuarta enfermedad más común en el mundo, que millones de personas tienen depresión. No es una vergüenza, cada uno de nosotros puede tener depresión. Más que esto, 1 de cada 4 mujeres ha tenido o va a tener un episodio depresivo en la vida, y 1 de cada 10 hombres. Es muy común. Y entonces no deberíamos juzgar a las personas que pasan por depresión. Como recojo las palabras un poquito, Valentín, en cuanto a la visión pastoral del asunto, nosotros realmente, pues, como dice, pues tratamos de derivar a las personas profesionales siempre que el caso ya es complicado, y simplemente aportamos un poco, pues como decíamos, ¿no? Que en la base de esa depresión muchas veces está esa falta de confianza, está esos pilares que se están desmoronando. Tratamos de aquilatar, de sustentar o de levantar esos pilares para que la persona pueda seguir operando y de esa manera ir buscando respuestas y buscando las soluciones, ¿verdad? Solamente un pequeño comentario con el tema del estigma. Yo no sé si tú viviste ese estigma dentro incluso de la iglesia, o en tu profesión, o a la hora de tú mismo hacer el libro sentías que te estabas exponiendo demasiado y que eso te podía repercutir en el futuro. Pero Jesús era la persona que más se acercaba a las personas estigmatizadas. Me encanta esto de Jesús, ¿no? Vemos a una prostituta que está a punto de ser apedreada y es el primero que se lanza detrás de ella. Vemos a una adúltera que está sola y es el primero que se acerca a darle un vaso de agua. Y vemos a aquel paralítico de Betesda que llevaba 38 años paralítico, y yo estoy convencido que tenía una depresión, y Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Es una pregunta que quería estimular. Parece obvia, pero las personas que tienen depresión, en el momento quizás más profundo, incluso no quieren ni salir posiblemente de ese lugar. Y Jesús con esa pregunta trataba de hacerle ver a la persona que Él no quiere que nadie sufra, que Él no quería que esa persona estuviera ahí 38 años, ¿no? Y que Dios nunca nos abandona. Y eso es lo que nosotros aportamos, a ver que no estamos solos en este camino angosto que tendremos que trabajar. Vamos hacia la segunda pregunta, que un poquito hemos tocado alguna respuesta, pero vamos a profundizar un poquito más. Desde el punto de vista médico y psicológico, ¿qué es
hemos respondido, ¿vale? Pero ahora vamos a quizás a aportar algún punto más. ¿Qué es realmente la depresión? ¿Cómo podemos diferenciarla de la tristeza o del desánimo que todos experimentamos en algún momento? ¿Cuáles serían los puntos en el que podemos ya empezar a comprender que quizás necesitamos ayuda médica? ¿Qué tan frecuente es en la actualidad y cuáles son sus principales síntomas y qué factores pueden estar en su origen? Pregunta completa. ¿Quién empieza? ¿Quién es el valiente? Bueno, empieza. Sí. Vale, voy a intentarlo, ¿vale? No, Venga, Valentín. como no soy especialista, pero por lo menos vamos a intentar dar algunas respuestas. Todos, cuando, por ejemplo, si se muere alguien muy, muy, muy cercano tuyo, ¿es normal estar triste? ¿Sí o no? Total. Sí, es normal. Y llorar, y es necesario pasar el duelo. ¿Vale? Es necesario pasar el duelo, es necesario estar ahí, es necesario llorar. Yo recuerdo cuando falleció mi abuela, que lo amaba mucho, por el tema que estaba enfermo, tomaba unas pastillas, quería llorar y no podía llorar. Y me fastidiaba mucho. Quería llorar, quería estar ahí llorando, pero no podía. Pero entendí, es que no puedo, pero mi alma estaba ahí. Cuando esto llega a ser enfermedad, cuando ya ese dolor ya se prolonga en el tiempo, cuando empiezo a retirarme de la vida cotidiana, cuando empiezo se ha dicho aquí, a no cuidarme, a no comer, a no dormir bien, cuando ya vivo en el pasado más que en el presente, cuando ya pasa demasiado tiempo y en la pérdida de una persona, en el duelo, esto ya después de 1 año y medio, 2, en teoría debería poco a poco pasar página de alguna forma. No es decir, no vas a olvidar a la persona querida. No es que no vas a tener ese dolor cuando piensas, pero ya empiezas a tener una vida al lado de los demás. Cuando eso no pasa, y tú sigues, es necesario ir al médico. Cuando el dolor ya no lo puede... yo recuerdo cuando estaba en ese momento, yo quería dormirme y no levantarme más, porque levantarme significaría más dolor y no quería eso. Esto en aquel entonces yo no sabía lo que está pasando, no había médicos que me puedan aconsejar. Era al principio de mi camino con Dios. Apareció la estigmatización, pero más que nada en familia, que mi padre, que no era creyente, pensaba que yo no quiero ir a hacer vida diaria y normal. Entonces sí que lo pasé, pero al mismo tiempo quiero decir que todos estos momentos que yo sufrí ha sido para mí una forma de aprendizaje, porque ahora mismo encuentro muchas personas que están en el mismo y me están escribiendo, les estoy escribiendo e intento animarles y intento ayudarles de ya mi perspectiva, porque he pasado por ahí. Entonces, a veces Dios nos pasa por la valle esa del dolor, porque así entendemos mejor a los demás. Si recordamos a Jesús en el jardín de Getsemaní, Él pasó por ahí. Y Él sabe lo que es. El año pasado, mientras preparaba la salida de misionera en Burundi, en casa nosotros teníamos un problema bastante grande. Mis hijos, en especial mi hija, que desde pequeña tenía un problema, se levantaba por la noche, venía llorando en nuestra habitación, diciendo, mami, papi, no quiero que os vayáis alguna vez, no quiero que vayáis a morir alguna vez, no quiero que moriráis. Y tenía que tranquilizarla, pero en enero del año pasado, nos llegó una noticia de que mi mujer estaba con cáncer y no sabíamos qué pasará. Y hemos intentado esconder eso de nuestros hijos.
especialmente de mi hija, porque no sabía cómo va a reaccionar. Llegó el mes de marzo, cuando mi mujer tenía que ser operada, y hablé con Antonio Martínez, el profesor, psicólogo, pastor, y digo, Antonio, ¿qué hago? Y me ha dicho, tú habla. Ellos tienen que saber antes de ti que de los demás. Pero no le hablas del cáncer, sino hablas de una perspectiva positiva. Y hablamos con nuestros hijos y lo recibieron bien. Y luego empezamos con quimio, con radio y todo. Pero nuestra familia ha sido arriba. Pero ha habido momentos cuando yo tenía que salir y hablar con Dios. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que, tal como se ha dicho, salud hoy lo tenemos, mañana ya no está. Marido, mujer, lo tenemos, mañana no estará. Hijos tenemos, mañana no estará. ¿Cuál es el punto que nunca, siempre fijo, que nunca no va a desaparecer en este universo? Somos criaturas. Somos creadas por Dios. No venimos de no sé dónde, sino tenemos un propósito en esa tierra, en este universo, en el tiempo. Dios nos llamó a la vida. Es el único punto fijo en el universo y salía por las noches para andar y hablar con Dios. Miraba hacia el Orión, donde los especialistas, los científicos dicen que es la puerta hacia el centro del universo. Cuando miras el Orión, y hablaba con Dios y decía, Dios, ¿qué pasará con mi mujer? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué pasará? Y en aquel entonces he dicho, contigo, contigo, contigo. No hay otro punto fijo desde donde nos podemos enganchar más firme que Dios. Todos los demás pasará. Tenemos que aprender a agarrarnos fuerte hoy de Dios. Recuerdo experiencias, enfermos que estaban en fase terminal y tenía siempre a su lado una silla vacía que nadie podía sentarse. ¿Por qué? Porque ahí siempre él hablaba con Dios que estaba al lado suyo. Y estaba feliz porque aunque pasará al otro lado, no está solo. Mirela, te recuerdo la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre estar triste y tener una mala etapa o padecer una depresión? ¿Qué señales deberían de llevarnos a consultar con un profesional? Que las personas que están a nuestro alrededor o nosotros mismos ya digamos, wow, esto ya pasa un poquito de... Estar triste, pues podría decir que es normal. Tenemos que estar tristes de vez en cuando. No podemos estar siempre felices y contentos porque vivimos en la tierra donde hay pecado, nacimos en pecado y no se puede. Es una utopía. Es mentir decir que estás feliz y contento siempre. La diferencia cuando ya, en teoría, los médicos dicen que si pasan más de 2 semanas de tristeza profunda, sin salir de casa, sin tener ganas ni de comer o comer mucho o no ver a nadie o de no hacer la vida cotidiana, pues sí, hay que acudir a un médico. De hecho, hay 3 tipos de depresiones: depresión mayor, depresión persistente y trastorno bipolar. La depresión mayor normalmente tiene una causa externa, un dolor, sobre todo, pérdida. Incluso una mascota puede inducir una depresión mayor. De un familiar, de un ser querido, ya, esto es en primer lugar. Luego una enfermedad, que tienes un cáncer, que tienes un infarto, que te han descubierto que tienes un enfisema pulmonar o que tienes que dormir con la máquina para respirar, para apnea. Cosas que te afectan profundamente, sí, podría inducir secundario una depresión mayor. Normalmente con tratamiento, con psicólogo o con pastillas, se puede curar. Luego hay depresión persistente, que es la que más problemas dan, que puede llegar hasta a tener pensamientos de suicida.
que no sabes bien lo que le ha pasado, qué exactamente provoca estas crisis y qué más. Bipolar, ¿no? Trastorno bipolar. Sí, sí, pero sí, bipolar es... ¿Cuáles son las señales que deberían de llevarnos a consultar con un profesional? ¿Qué diferencia hay entre la tristeza Sí, sí. y la depresión? Cuando pierdes a alguien, cuando tienes un trauma emocional sobre todo, es normal estar triste. No hay que sentirte culpable ni esconderte, es normal. Si te das un golpe en la pierna, pues lloras o depende de cada persona, te manifiesta de una manera. Pues cuando en tu interior tienes un trauma, también estás en tu derecho de llorar y de curarte. Cuando hay diferencia, cuando ya no puedes ir a trabajar, esto está claro. Cuando no puedes cuidar de tus hijos, cuando ya no sales para lavarte los dientes, lavarte el pelo ni ducharte, esto ya es bastante grave. Esto ya digamos que para llegar a no salir de tu habitación, esto ya tenías que pasar antes por cosas. Si tienes a tu lado a una persona que te ama, que te aprecia, que te entiende, reconoce el cambio. En 2 semanas se nota un montón, entonces te puede ayudar. Y si no, pues entonces, si muchas personas que sufren depresión no quieren o no pueden pedir ayuda en primera fase. Entonces, por eso la familia es muy importante en las enfermedades de trastorno de ánimo, a tener un familiar que le apoye, que no le juzgue, que no le dé consejos que son solo de libros, y que le coja de la mano y que lo lleve y que poco a poco ayudar a salir de este estado de ánimo. Pero yo creo que en el decurso de un transcurrido del día, tenemos momentos puntuales que no estamos bien, que estamos bien, y hoy en día creo que la sociedad, la forma de vivir, el bienestar también tiene una parte de inducirnos la depresión. Porque tenemos tantas oportunidades, tantas puertas para elegir, tantas cosas perfectas que se venden por internet. Hay un montón de factores que pueden en algún momento llevarte por este camino. Y aparte de esto, para lo que ha dicho Valentín, para los jóvenes sobre todo, las compañías malas, el uso de sustancias, las noches perdidas pueden provocar trastornos de ánimos, sí, y grave. Hay muchas familias destrozadas, hay muchas familias que se pierden por el camino porque no saben manejar a un familiar con problemas de trastorno de ánimo. Muy bien. Ya desde el punto de vista de la psicología, en esta misma pregunta, ¿cómo se manifiesta esa depresión a nivel de pensamientos, de emociones, un poco de conductas que ha hablado Cado Mirela, y en cuanto a las relaciones personales? ¿Qué efectos diferenciales ya empezamos a notar en una persona que ya empieza a sufrir depresión en su psique? O sea, ¿qué ocurre? Habéis respondido Más a o esta menos, pregunta. sí. Que puedo decir más de punto de vista psicológico, es esta ruminación, pensamientos negativos que aparecen muchas veces los mismos, y cuando tienes un trastorno más grave, entonces hay pensamientos de suicidio, crees que tu vida no tiene sentido y que sería mejor sin ti. Y debemos que entender que son dos caras de la depresión. Una química que pasa, es algo, esta lo hace enfermedad, y una que se ve en el comportamiento. Y estos pensamientos no son realidades, son solo unos síntomas, porque
es algo químico, que no hay estos neurotransmisores que necesitamos para sentirnos bien, para sentir sentido en la vida, para poder ser felices, porque me falta esto, entonces tenemos estos pensamientos y este estado. Quiero hablar un poco, cuando tenéis un dolor físico, ¿qué es el dolor? ¿Es algo malo? La mayoría dice que sí, pero si nosotros, pensáis un poco, si nosotros no sentimos el dolor, no hacemos nada, no buscamos un médico, ¿no?, para curarnos y podemos morir. La depresión es un dolor emocional y creo que tiene el mismo efecto, de dice que algo no está bien en nuestra vida y debemos que cambiar algo. Y puede ser algo positivo en esto. Muy bien. Rescatar de las ideas que han comentado mis compañeros, que quizás no todos vamos a sufrir una depresión, pero sí que podemos acompañar a las personas que pueden estar a punto de padecerlas. Todas estas charlas también nos sirven para saber acompañar, para detectar nosotros a nuestros amigos, familiares, pequeños síntomas que nos lleven a poder echarle una mano, ¿no? Poder sacarlo de esa zona a veces donde nos metemos, en una zona más cerrada, donde esas personas se retraen mucho más, y poder acompañarlos en ese camino. Además de esa visión preventiva, tenemos esa visión como personas y como humanos de poder acompañar a las personas que sufren. Nunca decir palabras, como han dicho por aquí, de autoayuda, esas palabras fáciles de autoayuda, de no pasa nada, tú tranquilo, esto si haces cualquier cosa, tú enseguida se te va a pasar. Porque una persona que sufre depresión, esto es terrorífico, ¿no? Porque hace ver que él no es suficiente, que es poca cosa, que fíjate lo fácil que lo están viendo los demás, y para mí parece irresoluble, ¿no? Entonces, tenemos que ser más escuchadores y acompañantes que aconsejadores, ¿eh? Que siempre un buen consejo, sobre todo en conducta, es bueno, pero sobre todo acompañar. Y vamos con la última pregunta, que es muy importante, que tiene que ver más con la confianza, ¿no? Como una herramienta que podamos hoy sacar como para poder sobrellevar los problemas de la vida. Que Cristina, por ejemplo, ha escrito el libro y lo ha titulado Reencuentra la confianza. Y esa palabra toca muchas dimensiones. Confianza en uno mismo, confianza en los demás, súper importante, confianza, como estamos hablando, en Dios, en el futuro, incluso en la propia vida. Desde vuestra experiencia profesional, personal o social, ¿qué papel juega la confianza en el proceso de recuperación de una persona que está herida emocionalmente? ¿Qué papel juega la confianza en el proceso de recuperación de una persona que está herida? Y si es posible reconstruir la confianza después de una gran decepción o un sufrimiento muy profundo. En mi opinión, la confianza perdida o muy baja no se puede recuperar por uno mismo. Se tiene que pedir ayuda a un profesional sí o sí, porque solo no puede, porque la confianza la pierdes de verdad, no transitorio, 2 o 1 semana de tristeza, te ha pasado algo y la recuperas solo. Esto no es depresión, para no confundir. Cuando de verdad ya no tienes confianza en ti, te ves feo, te ves gorda, te ves, no sé, divorciada con el estigma de todos te miran por la calle, solo no se puede. Entonces tienes que acudir a un especialista, porque tanto el psicólogo como el psiquiatra te podría ayudar, porque te falta tratamiento químico, porque te falta sustancia, la hormona de la felicidad, la serotonina, y con un tratamiento entre 3 y 6 meses normalmente puedes recuperar, pero lo importante es identificar la causa. ¿Qué te provocó la pérdida de confianza? Y trabajar en este sentido, recuperar la confianza partiendo de la causa. Es complicado porque, según lo que ha dicho usted, me doy cuenta que la medicina en ese sentido nos ayuda desde hace ¿cuánto tiempo? 80 años, 100 años como mucho.
qué pasó antes. Recuerdo el proceso por cual pasó Job, ¿no? Y no había químicos, no había... Entonces, soluciones cuando no hay tratamiento químico, la confianza, ¿cómo lo podemos recuperar? Tomando a Job como ejemplo, él, aunque pasó por pérdida de sus hijos, pérdida de todas sus pertenencias, perdió su salud e incluso su mujer le ha dicho, deja, reniega a eso, la palabra, mira, no me sale siempre, ¿vale? Niega a tu Dios. Él mira y dice, aunque mis huesos, pero tengo ahí un Dios que me va a levantar. Vendrá un día que yo voy a ver a mi Dios en sus ojos. Esto es un paso, confianza en Dios. Aunque no tienes esa confianza, que no sientes que tienes esta confianza, miro a Job y veo ahí un titán en cuanto a la superación de esta trauma. Tenemos que aprender, si no hay químicos, creo que tenemos que aprender a confiar, tenemos que luchar y estar al lado de las personas que nos pueden ayudar. No sé más cómo se puede hacer. Sin químicos. Esto no lo he pensado nunca, pero claro, tiene que haber tantos miles de años. Un químico, sertralina. Se abre la pregunta, se abre el conflicto aquí ahora, ¿eh? Sí, bueno, la sertralina no es una droga, es un tratamiento que sustituye, incluso hay enfermedades, algún tumor cerebral que secundario aprieta la glándula pituitaria, entonces no se secreta la serotonina y tienes depresión no porque te ha pasado algo, simplemente porque no se secreta, no existe en tu cuerpo lo que hace falta. Entonces, tratamiento, pero también con el psicólogo, identificar la causa. No solo pastilla y cúrate solo. Claro. Un componente integral, ¿no? Una terapia integral, ¿no? Sí. Quería decir que estos días leí que Felipe V, el primer Borbón de España, padecía de, entonces se llamaba melancolía. Vaya. Y que le traía a corte el mejor músico de la época para cantarle, para hacerle pasar bien, pero en la Biblia está también de vez en cuando algún capítulo con gente, sí, Saúl, sí, el rey, Jesucristo que dijo, dejad que venga hacia mí todos los pobres, sí, porque siempre desde que entonces, Eva y Adán, para tener otra vez serotonina y todo eso. Y es verdad que ahora recuerdo a la gente que yo había interactuado y tenía depresión, le he dicho, lo más importante, y lo has dicho, dormir bien. Hacer deporte. Hacer deporte, ir a hacer deporte. Comer sano, intentar no estar donde hay conflictos, donde hay problemas, estar en la naturaleza. Ayer, hace 2 días, hablé con un amigo de Rumanía, estaba en Italia, lo pasa muy mal, y digo, me alegro mucho, en Italia hay mucho sol, quédate en sol cuanto más tiempo, si te da el sol, es mejor. Dice, sí, pero todavía no. ¿Sabes por qué? Porque la vitamina D también influye en la serotonina, por eso. Entonces hay naturales también, ¿no? No, esto era solamente eso. Muy bien, Sí. muy bien. No. Es que mi consejo es, si tienes un problema, un dolor emocional, un trauma emocional, no estás bien, acude a un pastor, a un amigo, a un familiar, a un médico, depende de qué se trata.
Si se te muere en la familia un ser querido, es normal. Puedes llorar, puedes estar mal unas semanas y no es nada anormal. Si luego, después de 2 o 3 meses, no tienes ganas de ir a trabajar, no quieres hacer nada, pues entonces sí. Hay que hacer diferencia entre una tristeza Claro. dentro de lo normal. Digamos que no existe tristeza quiz- fisiológica, quizá- pero con una causa razonable. Quizá a veces, a mí no me gusta la categorización de la medicina, estoy parcialmente de acuerdo, ¿no? En categorizar según qué ítems, ¿no? Se cumplan y uno menos ya no es, otro sí. No estoy tan de acuerdo, yo lo veo como un continuo, entonces no todos estamos en depresión o no lo estamos, sino que hay un tránsito en el que nos vamos acercando a un polo más negativo, podríamos decir, donde los síntomas van a ser más fuertes, más contundentes, y hay todo un segmento donde quizá, lo que decía Valentín, ¿no? Ahí, normalmente cuando uno ya no puede consigo mismo, necesita un elemento externo, pero ese elemento externo, que puede ser la medicina, también puede ser un remedio, puede ser el deporte, el ejercicio. Por ejemplo, hay evidencias científicas que hablan de que un ejercicio regular es más efectivo o igual que los antidepresivos. Por lo tanto, tenemos que intentar tratar al ser humano de manera integral, cuerpo, mente, espíritu. Hay 3 áreas del ser que hay que trabajar el cuerpo, pero trabajas el cuerpo con una pastilla, pero si mi causa es que tengo una manera de pensar negativa desde que falleció mi madre o porque ella me enseñó a no quererme y me trató con severidad, la sertralina no te va a curar la depresión. No. Es decir, hay que ir a la causa, como bien hemos dicho, y no hay que categorizar demasiado las cosas porque todos estamos en el mismo segmento. Personas que estamos aquí podemos estar en un punto donde tenemos que comprender cómo recobrar esa confianza, y esa confianza se puede recobrar con medicina, se puede recobrar con remedios naturales, la luz del sol, el deporte, con el apoyo social, en una buena compañía, una buena persona, un buen amigo con el que puedes hacer cosas, ¿no? Todo eso puede generar una dosis de confianza, y lo que me gustaría saber, Cristina, es esa confianza que tú puedes ir logrando y si nos puedes decir más maneras de recobrarla, ¿en qué medida nos aporta y nos ayuda a resistir o a luchar contra la depresión o síntomas depresivos o crisis emocionales? Creo que el punto más central es el propósito de la vida, porque todo lo que habéis dicho es verdad, te ayuda mucho, pero sin tener propósito vas a llegar en el mismo punto. Y la confianza no es suficiente. Yo hablo mucho sobre la confianza, pero no es lo más importante. Lo más importante es responder a esta pregunta. ¿Qué propósito tiene tu vida? ¿Qué planes tienes? Porque esto nos ayuda a adelantar. ¿Está bien? Sí, mover adelante. Claro, claro. Sí, caminar. Un motivador. Esta me motiva, sí. Y es importante y no tenemos que encontrar algo, no sé qué es fuera de nosotros. Podemos pensar a qué nos gusta hacer, qué hacemos cada día, encontrar un propósito en qué hacemos. Se puede encontrar un propósito en el sufrimiento también. Muy bonito. Y es una manera de pasar. El tratamiento es muy importante. Yo tuve tratamiento medical. La psicoterapia es muy importante. El sol, ejercicios físicos. Pero lo que más me ayudó es encontrar este propósito. Y me ayudó mucho el voluntariado. Me ayudó mi trabajo. Y sí, creo que interesante. Es importante. Sí. Quería añadir que nosotros, como adventistas, no deberíamos padecer a depresión. Esta es mi deseo. Pero sí, hay algunos que sí.
encontrar, como ha dicho Cristina, el voluntariado, sentirte útil y no ponerte tú en el centro de las prioridades, por un lado, que si piensas en los demás, entonces sales mejor de este bache emocional en que te encuentres en un momento de la vida. Entonces, si tenemos una esperanza, una fe, tenemos la Biblia, también leer libros ayuda mucho en la depresión. No deberíamos caer tan profundo como no levantarnos y apelar a tratamientos. Entonces, ahora concluimos ahora con una exhortación. No es una pregunta, pero sí que sería como un alegato final, diríamos, para que las personas que nos escuchan, a las personas que quizás atraviesan depresión, una crisis emocional o una decepción profunda en sus vidas, desde vuestra profesión y experiencia, ¿qué puede ayudar a una persona a reencontrar el propósito de su vida? Es decir, ¿qué mensaje de esperanza le daríais a alguien que hoy se puede sentir así? Y con esto vamos a concluir este diálogo. Lo más importante, y es a través de mi experiencia, que la depresión se puede pasar y se pasa. Amén. La mayoría de los casos se pasan. Es un momento, lo estás pasando mal, pero se pasa. Vamos a salir del agujero. Vamos a reencontrar nuestra vida, nuestra felicidad. Por mucho tiempo yo no creía que voy a volver a tener una vida normal. Y recuerdo que después de 2 años de no poder salir de casa, mirando a los jóvenes que salían con sus novias, con sus amigos, yo no podía salir. Poquito a poco Dios me dio la posibilidad de salir, y no solamente, ahora la gente dice, te vas demasiado lejos. Cuando voy para África dices, tú no tienes miedo. Digo, bueno, lo he tenido en su momento, yo ya he fallecido varias veces, ahora ya no hay problema. Entonces, por un lado, se puede pasar. Segundo, hay que ayudar a las personas que lo pasan mal, en darle una motivación. Por ejemplo, recuerdo la vida de Elena, de James White. Cuando James White estaba mal, estaba en la cama, y Elena White le habló al jardinero, le dijo, mira, vas a hablar con mi esposo y vas a decir que lo necesitas fuera para que trabaje, para que salga al sol y hacer ejercicio. Y esto le cambió la salud de James White en su momento. Es importante salir, empezar a salir. Y luego, lo que ha dicho Cristina, ver que otras personas lo pasan peor que tú y que le puedes ayudar, te da sentido. Y hay muchas personas en ese mundo que lo pasan peor que tú. Y lo más grato es cuando tú puedes ayudarles. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues que el sistema nervioso tiene derecho a estar enfermo como cualquier otro sistema respiratorio, cardiocirculatorio, digestivo. Hay que reconocer los síntomas, ponerte bien con ayuda profesional o solo con ayuda familiar o autoayuda si no es grave, encontrar el propósito y pensar que salir adelante es mucho mejor que quedarte en un estado que al final sufre más tu familia y tus acompañantes a lo largo de la vida, que no es una enfermedad que solo afecta a una persona, sino a los que viven contigo también. Puedo decir muy sencillo que ha dicho Valentín, que se puede pasar más adelante. Y recuerdo, hablaba con Claudia ayer, que el jueves oraba llorando
porque me sentía feliz. Ah, qué bonito. Y después un periodo en la cual no puedes sentir felicidad porque es químico, que no puedes, no sientes nada. Sentir feliz porque ves el cielo azul, porque sientes el sabor de la comida, es algo que es muy sencillo, pero para mí fue un milagro. Y estaba así orando a Dios y le he dicho, Dios, mis palabras son tan limitadas que yo no puedo decir cuánto el agradecimiento que siento, pero no voy a hablar nada y tú, por favor, lee mis pensamientos para saber cómo siento ahora agradecimiento y felicidad. Muy bien. Habéis podido escuchar las diferentes visiones y os dais cuenta. Una persona que está todo el tiempo con personas que sufren, ayudando, como es ese matiz. Nuestra médica Mirela también y la psicóloga. Cómo son visiones que se complementan y justamente lo que buscamos es esto, ¿no? El coger un poco lo mejor de cada campo de tal manera que podamos ser ayudados. Yo, como pastor, mi visión, y como quizás a nivel personal también, os podría decir un poco en la colación con lo que ha dicho Valentín. Muchas veces tu vida empieza después de un fracaso y hemos vivido vidas insignificantes y hemos tenido que pegarnos un buen golpe, ¿verdad? Una buena separación, y hemos sufrido, pero a partir de ahí nuestra vida ha cobrado otro sentido, ¿no? El hecho de que podamos comprender, Valentín ha dicho que ahora se atreve a ir más lejos, ¿no? Es decir, después de una caída podemos volver más fuertes. Porque hemos encarado el miedo, nos hemos enfrentado al dolor y ahora sabemos cómo hacerlo. Y de alguna manera tenemos menos miedo incluso. Y somos capaces de alcanzar mucho más de lo que podíamos alcanzar previamente. Si no, que se lo digan a ella, ¿no? Ha escrito 2 libros, no sabemos si quizás impulsada por ese ánimo de propósito, de decir, voy a resignificar mi dolor. Mi dolor me ha llevado a la pérdida y ahora lo voy a convertir en una ganancia. Si yo había sido una mujer maltratada, yo voy a ayudar ahora a las mujeres que se sienten solas, a las mujeres que se sienten mal. Yo voy a estar ahí. Esa energía que te da un propósito de saber que lo que has pasado tiene un sentido. Le podamos dar un sentido y puede ser una ventaja. Porque ¿quién mejor que ayudar a alguien que ha pasado por lo mismo? Así es que mi ánimo a que podamos, si estamos pasando por momentos difíciles, sepad que no se ha acabado aquí el final de vuestra historia, sino que lo mejor está por venir, ¿no? Me ha gustado y quiero recalcar las últimas palabras que dijiste el pastor. Jesús tuvo su desierto. Moisés tuvo su desierto, su paso por el desierto. Los grandes hombres de la Biblia llegaron a ser lo que son porque pasaron por su desierto, incluso Pablo. Entonces, creo que pasar por estos problemas nos hace más fuertes y nos hace llegar a donde Dios quiere desde el principio que podamos llegar, pero a través de Él. Porque al principio te das cuenta de tus debilidades, te das cuenta que eres nada, que tú no puedes hacer nada, para que luego Dios diga, ahora déjame a mí. Bueno, hemos concluido, recién concluimos ahora el diálogo y la actividad de esta tarde. Unas últimas palabras de Cristina acerca de los libros. Tengo libros para todos, 1, 2, 3, cuantos queréis, a cambio de una donación mínima de 10 euros para este proyecto. En el mes de agosto yo voy a estar con Valentín y su hija y otros 34 voluntarios en Burundi. Y tener este libro, no solo vais a tener un trocito de mi corazón, pero también vais a ayudar a los niños y las personas de Burundi. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestra presencia esta tarde. Y os espero aquí en la mesa para recibir libros y para las donaciones. Y si queréis, puedo escribir algo en vuestros libros y podemos conocernos.
Pues nada, gracias por vuestra asistencia. Después, si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa mientras estemos comiendo ahora, ahí podéis acudir a cualquiera de los profesionales, ¿vale? Gracias por vosotros. No quedó donde, que pedir.